Y desde Juventud Blanca por la Libertad nos pareció adecuado, que es una bandera que desde el partido y desde la juventud del partido principalmente hay que levantarla, hay que ondearla, y es un tema que hay que poner a la discusión pública. Principalmente los que integramos a la coalición, ya sea militando o simplemente votándola, porque es bueno también pedir explicaciones a los elegidos, a quienes elegimos. Así que simplemente eso, contamos con técnicos y contamos con legisladores que conocen en profundidad el tema y nos van a estar comentando un poco de qué viene todo esto, cuestionar un poco quizás el rol de ANCAP, si es tan soberano como corresponde o no, y si es posible también derribar algunos mitos. Así que arrancamos. José, ¿estás ahí? Sí, estoy. Bien, somos tuyos. Les comparto pantalla así. Eso mismo. Bien. Vamos con la diapo. Sí, adelante, Sabrina, otra. Sí. La siguiente, Sabrina. Sí. ¿Ahí está bien o otra más? No, la siguiente. ¿Ustedes ven cuando yo cambio las diapositivas o no lo están viendo? No. ¿No? Ah, con razón. Espérenme un segundo. Los problemas técnicos son así. ¿Ahí lo ven? No. ¿Tampoco? Arrancá, José. A ver, ahí sí. ¿Se ve o no se ve? No. Entonces no sé qué puede ser. Sí, capaz José anda arrancando y veo a ver si puedo, porque no sé por qué no lo está mostrando. Está. Perdón. Sí, porque no. Más bien eran algunas gráficas porque hay gente que le queda mejor retener visualmente. Yo quería enfocarlo a esto desde el lado de tres puntos que para mí son importantes. Era cuál era la necesidad de seguir hablando de este tema, ¿no? A mi entender, un segundo tema es por qué la LUC no va a dar resultado lo aprobado en la LUC, que era lo que se puso quitando la desmonopolización de los combustibles. Y tercero, una breve opinión de por dónde tendrían que venir las reformas. La primera parte, las necesidades de seguir hablando de este tema, yo las tenía en cuatro. Una, lo que es por todos conocido, es el alto precio de los combustibles en Uruguay. Ustedes lo ven mensualmente en las publicaciones que hace CEG Ingeniería, lo ven cuando van a una frontera, lo ven siempre. Uruguay es tremendamente caro y es el más caro de América. En el último semestre, para retener algunas cifras así, en el último semestre Uruguay, comparado con la región, ha estado 35% más caro en gasoil y 45% en las naftas. Sí, ahí lo veo. Creo que se ve, ¿no? Sí. Está, Sí. excelente. ¿Ahí está bien o sigo para adelante? No, seguí para adelante. Hasta esa seguila. Lo que le venía diciendo, el otro tema, ¿por qué seguir insistiendo en esto? Bueno, porque hay un objetivo que lo tienen presente los senadores que están aquí hoy, que se ha hablado mucho, es el objetivo primordial del gobierno de
poder generar competitividad y así crear más fuentes de trabajo. Y eso, en el contexto de pandemia, le da mayor urgencia a la reforma para lograr esa competitividad. Entonces, ahí que les estaba diciendo, el sobreprecio que tenemos con la región, ahora lo vemos en ese slide que está mostrando Sabrina. Ese sobreprecio de los combustibles es los millones de dólares que se han pagado de más en los últimos 5 años medidos, que no los aprovecha nadie. Es un sobrecosto que tienen los combustibles acá en Uruguay comparado a si se hubieran importado. Son 1.500 millones de dólares tirados, un poquito nomás va para impuestos, el resto es ineficiencia. 3.000 millones de dólares en los últimos 10 años. O sea, compárenlo con otras cosas que a veces nos quejamos, cuando nos quejamos del Antel Arena, por ejemplo. Bueno, estos son 3 Antel Arena por año. Siguiente. No, esa seguila, pasala nomás. ¿Ah? Capaz que esta gráfica era la que quería que prestaran un poco más de atención, porque en la LUC lo que se votó en contraposición a la libre importación era que ANCAP alcanzara a un competidor virtual, pero el competidor virtual tiene algunas cuentas, incorpora las ineficiencias de ANCAP en la distribución primaria, otras cosas más técnicas. Pero lo que les quería mostrar aquí es, el rojo es el precio del gasoil de ANCAP, o sea, se ha mantenido en el último semestre. El amarillo es el promedio regional, que va en suba, y la línea blanca, que es la intermedia, es lo que se pretende alcanzar con los precios de paridad de importación. Como ven, las dos líneas de abajo, cuando empezó a subir el petróleo empezaron a subir, y esas se mantienen. ¿Qué pasa? ANCAP iba subiendo el petróleo y mantuvo el precio, y los otros subían, como es lógico. Cuando se cruzaron la línea blanca y roja, algunos legisladores decían, miren qué bien, ANCAP está por debajo de los precios de paridad de importación, somos más eficientes. No, es que ANCAP estaba vendiendo a pérdida. O sea, la alegría duró poco porque vino Arbeleche y dijo, en los últimos 3 meses gastamos 30 millones de dólares para sostener el precio este de la línea roja, y ahora en abril se van a gastar 30 millones de dólares más. Y en mayo no se sabe. Siguiente, Charlie. Así que voy rápidamente a los resultados, a mi entender, tiene la LUC. ¿Por qué no ha servido? Lo primero, impide cumplir el compromiso firmado. El compromiso firmado era llegar a la línea amarilla que les mostré recién. Era tratar de converger a los precios regionales. Lo que hace lo votado en la LUC es ponerle un piso mucho más alto para que ANCAP llegue. Además de eso, ANCAP ni siquiera alcanza a ese nivel más alto que le pone la LUC, sin perder dinero. Se dejan ventanas para la discrecionalidad de precios, uno no pensando que en este gobierno vaya a hacer las cosas mal, pero pensando en el futuro. Se puede aumentar los precios por razones fundadas, como dice un artículo, y también se puede cambiar la metodología, cómo se calcula el precio de paridad de importación, por un decreto del Ministerio de Industria. Eso, a mi entender, es un peligro dejar así. Bueno, está eso, el afectar la independencia técnica de la URSEA. Luego viene un informe de expertos, que esto da como para una charla entera, con muchos errores y sesgos en la interpretación de hacia dónde debe ir, y está más enfocado en tratar de salvar a ANCAP y no buscar una solución real para los consumidores. Entonces, el proceso ahora continúa con una falta de transparencia en ver qué es lo que se va a hacer hacia el futuro, salvo el proyecto que hay de eliminar el biodiesel, pero no hay una hoja de ruta clara qué se va a hacer con las cementeras, qué se va a hacer con los subsidios cruzados, con todo eso. Siguiente. Eso era una animación, ahí no quedó la animación. Las 3 columnas son el precio actual del gasoil, la columna del medio, el precio de paridad de importación, y el precio de la derecha, el precio de la región. Bien, entonces, ¿qué se dijo en el compromiso firmado
por la coalición. Vamos a ir de la columna de la izquierda hacia la columna de la derecha. ¿Bien? ¿Qué se dijo después en la LUC? No, vamos a ir del precio de la izquierda al precio del medio. Y ahora llega el comité de expertos y dice, bueno, después de muchas vueltas, por eso le puse esos espirales, muchas reglamentaciones, tratativas y de todo, vamos a ver si en 3 años recién se puede llegar a ese precio intermedio. Por eso lo del pie del gráfico que puse ahí. Tiene que estar el país pausado esperando las reformas de una sola empresa. Siguiente. Bueno, la reforma real, ¿qué tiene que tener? Para mí lo importante es, primero, poner todo en la balanza. ¿Qué es lo que gana ANCAP compitiendo y cuánto pierden los sectores productivos y los consumidores por los sobreprecios? Ahí les pongo un cuadro como para ilustrar, como para dar pie a toda esa discusión. Ahí están en las columnas los sobreprecios que se han cobrado, total. El sobreprecio fósil es lo que exclusivamente recibe ANCAP. Y el resultado de ANCAP. Entonces vean que ha cobrado, por ejemplo, 190 millones de dólares de más en los combustibles para tener un resultado de ganancias de 15 o de 60, cobrando 60 millones de dólares más para tener 39. Siguiente. ¿Ah? Otra cosa que requiere la reforma real es descartar primero los falsos diagnósticos y advertencias. Yo acá le puse la nube de cucos, porque te dicen que va a desmonopolizar y que se va a venir un montón de plagas y nos va a pasar cualquier cosa de esa, se va a convertir en un monopolio privado, no sé qué. Bueno, para todo eso hay respuestas claras, lo ha respondido el mercado, lo ha respondido las regulaciones en cada país, y otras directamente no existen, ni siquiera pueden pasar. Pero además, uno tiene que estar perdiendo el tiempo explicando estas cosas, cuando la pregunta tiene que ser la inversa. Si el libre mercado es la norma y los monopolios son las excepciones, deberían responder los que defienden el monopolio por qué lo quieren, cuál sería la ventaja que le están viendo. Siguiente. ¿Tá? Entonces voy a tocar 2 nada más de esos falsos diagnósticos. Y este por ser uno de los más trillados. Dicen, el problema son los impuestos. O sea, se quiere culpar a cualquier cosa menos a la ineficiencia del monopolio. Entonces, eso es una barra de comparación de varios países de Europa, de América, de África. El porcentaje de impuestos que tienen en el gasoil. Y en rojo, ahí abajo, ven los 2 tipos de gasoil de Uruguay. Uruguay es de los países, al menos en esa comparación de países relevantes, de los que tienen menos porcentajes de impuestos en el gasoil. Siguiente. También se puede comparar de otra manera, en el valor real por dólar, quitando los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los países tienen gasoil especial, no usan el común de aquí. Entonces, por eso puse los 2 tipos de gasoil de Uruguay. El gasoil de Uruguay, de esos 30 países, es el más caro por lejos, sin impuestos. Y el gasoil común de Uruguay es solo más barato que los gasoil especiales europeos. Siguiente. Esto es lo mismo, pero en las naftas sí se puede comparar porque todos los países comparan la misma nafta. Uruguay, ¿detrás de quién está sacando los impuestos? Solo después de Estados Unidos y 6 países europeos. Después todos los demás están por debajo. Siguiente. Y esta es una de las falsas alarmas que no sé si hasta vale la pena discutir esto. Yo creo que en vez de discutir esto habría que pedir a los políticos que dicen que se va a convertir en un monopolio privado que den pruebas de cómo sucedería o qué es lo que se imaginan, porque no hay evidencias de que haya pasado. ¿Qué dice la teoría microeconómica también? Que si no hay limitaciones, no existe un monopolio privado por demasiado tiempo, siempre va a venir alguien.
¿Ya? Entonces, uno no se puede fijar acá en la región, lo más parecido, Paraguay. Paraguay tiene peores condiciones regionales que Uruguay porque no tiene salida al mar, tampoco tiene refinería, tiene libre mercado y estuvo muy lejos de convertirse en un monopolio privado. Al revés, debe haber 8, 9 importadoras de combustible, están llegando a 20 distribuidoras de combustible, están llegando a 2.100 estaciones, que ya le está siendo hasta un problema tener tantas estaciones de servicio. Entonces, las bases para una reforma real, a mi entender, son estas. Las reformas de los países ponen foco en el consumidor, no en una empresa. Lo que se hizo acá en Uruguay, es increíble. La seguridad de suministro, por supuesto que hay que tenerla en cuenta. Una unidad reguladora muy fuerte, pero muy fuerte no solo en los papeles, en el terreno, en los hechos, controlando los precios, algún monopolio regional que pueda haber. Lo fundamental también, adaptar ANCAP al nuevo escenario. Para que sea competitiva, hay mucho para hablar de esto, de la gobernanza de las empresas públicas. A ANCAP se le tiene que liberar, se tiene que desacoplar del poder político. O sea, el poder político tiene que dictar las políticas públicas. Pero después, para que sea una empresa flexible compitiendo, el presidente de ANCAP tiene que estar más suelto de mano. El resto sucede por iniciativas privadas que uno ni se las imagina, porque hay miles de personas trabajando en esto, tratando de vender un producto al menor precio posible o menor precio que la competencia. Hasta ahora no hay nada que haya suplantado, que pueda suplantar eso. Siguiente. Entonces, termino con las respuestas a la consigna de ustedes. Cuando decía la pregunta del título, bueno, si es una cuestión estratégica o de soberanía, me acordé de una cita de la SMAP. La SMAP es un programa de asistencia a la energía del Banco Mundial que ayuda a países en desarrollo en la reforma de los combustibles. Y dice, es común que en muchos países en vía de desarrollo se considera el sector combustible como estratégico para los intereses del país. Esto se usa o se abusa también con fines políticos, dependiendo de las circunstancias. O sea que yo creo que el programa de SMAP tiene bien calado las intenciones ha estudiado bastante, por lo menos el Uruguay. Y en cuanto al lastre, sí, en situación sin competir, ANCAP continúa siendo un lastre, igual al tema aranceles, que fue, el tema aranceles fue el que hizo popularizar la palabra lastre, pero acá parece como un tema tabú. Cuando apareció el tema de que fuera un lastre los aranceles, salieron cámaras empresariales, salieron economistas, salieron políticos, todos unidos coincidiendo que era el lastre. Ahora, en este tema que tiene el mismo impacto económico, no se habla tanto. Y lo otro, la gran diferencia con los aranceles, que los aranceles uno depende de la voluntad de otros países para lograr una mejora. Y en es increíble, pero depende únicamente de la voluntad de nosotros. Sí, es por ahí, más o menos, no sé si se entendió, iba muy rápido. Bien, bastante ilustrativa, José, muy interesante también para, desde lo técnico, derribar algunos mitos que se dan en política. Bien. Vamos a pasar ahora ya a una instancia un poco más politizada, quizás. Nos va a estar comentando Sebastián y después Germán, ya desde la visión de ellos como políticos y como legisladores que lo vieron de primera mano, qué opinión es lo que les merece esto. Así que, Sebastián, vamos contigo, ¿te parece? Gracias, es un gustazo estar con ustedes. Nos vemos en las redes, no hemos podido vernos personalmente por esta porquería, pero ya estaremos cara a cara. Es un gustazo estar con José, que conoce mucho lo que es la incidencia de los sobrecostos del combustible en la vida real de la producción. Es un hombre que se gana la vida produciendo. Y por supuesto con Germán, que para que ustedes tengan en conocimiento, probablemente sea el último de los hijos de Jorge Valle que hoy esté en el Parlamento. Germán es a lo que fue Jorge Valle, que fue un gran presidente,
hijo directo, criado en la 15, y en gran parte las coincidencias que tenemos con Germán obedecen bueno, a ese ADN que él lo ha manifestado siempre. Germán votó en contra de la solución de la LUC, y yo no pude votar en contra porque estaba Sergio Abreu y yo era suplente, si no hubiese votado en contra. ¿Por qué? Porque naturalmente un monopolio que el 15 de octubre va a cumplir 90 años tiene que ponerse y revisarse en el Uruguay de nuestro gobierno. Yo les quiero contar una cosa. En el gobierno de Jorge Valle yo era diputado, y creo que fue también una ley de urgencia, yo no me acuerdo, pero el gobierno de la época mandó un proyecto de ley, una iniciativa, para eliminar el monopolio de la telefonía fija de Antel. Volvemos siempre a ídolos con pies de barro. Empezamos a discutir algo muy parecido a lo que se está discutiendo ahora por ANCAP. Y en aquel momento, al entonces un caballero, el diputado Álvarez, yo llevé la computadora, estamos hablando de 20 años atrás, 21 años atrás, y le mostré la existencia del Skype. Ya en aquel momento uno podía violar, la tecnología violaba lo que el político de turno quería defender. Obviamente ustedes esa parte de la historia del país no la conocieron, son hijos de otra tecnología, pero naturalmente hoy si hay algo perimido es tener un teléfono fijo en los hogares uruguayos. Tiene un costo, no lo llama nadie, y esas son indicadores de varias de las cosas que va a pasar con ANCAP. ¿Por qué? Porque el año que viene, nosotros que estamos en el mundo productivo, en el Uruguay van a empezar a transitar camionetas, camiones, y probablemente antes que termine este gobierno, tractores eléctricos. El mundo va para ahí. Y mientras el mundo va para ahí y va a una velocidad imposible de describir, nosotros estamos discutiendo un monopolio absurdo, sin sentido, caro, y que lo único que hace es mantener los privilegios de unos pocos que son los funcionarios del ente. Todos ellos privilegiados uruguayos que hoy no tienen una sola interrogante en su horizonte con respecto a su trabajo. De esos funcionarios, el sindicato de la Federación ANCAP es un fiel reflejo. Pocos sindicatos son tan corporativos y egoístas como la Federación ANCAP. Viven mirándose el ombligo, pensando en sí mismos y no en el bienestar de la población. Y cuando ejercen su rol de sindicalistas, no lo hacen dejando horas de su familia, lo hacen dejando horas de su trabajo, porque a las pruebas me remito. Hoy Gerardo Rodríguez, el presidente de la Federación ANCAP, ¿saben cuántas horas trabajó en lo que va del 2021? 0. No ha ido a trabajar. Y ese es el sindicato que quizás es el que más teme el sistema político a la hora de volver a romper ese monopolio. Antes de continuar, nosotros con Germán tenemos pronto el proyecto de ley para desmonopolizar ANCAP. Somos parte de un equipo que es la coalición de gobierno, que tomó una decisión que a mi juicio, hablo a título personal, va camino aparte de lo que dice José. Ha pasado ya un tiempo y no hemos siquiera podido iniciar, quitarle la mezcla de biodiesel al litro de gasoil en momentos en donde la colza, que va a ser el elemento con que se va a mezclar el gasoil, hoy tiene un precio récord a nivel internacional. Nunca el biodiesel va a salir tan caro como en esta cosecha de invierno. Por tanto, los tiempos públicos, los tiempos corporativos, los tiempos políticos, más temprano que tarde, van a hacer que
con Germán nosotros hagamos realidad la presentación del proyecto de ley. ¿Por qué no lo hacemos? Porque formamos parte de un gobierno. Nosotros no estamos, menos en el momento de la pandemia, como para andar haciendo partidismo. Cualquiera sabe que el presidente de la República recorrió las 250 localidades del país, poniendo arriba de la mesa que la liberación de la importación de los combustibles, o por lo menos del gasoil, era parte de su plan de gobierno. Las realidades políticas, ustedes que son militantes saben que muchas veces lo que uno quiere no se puede lograr. Pero como estamos pacientemente esperando los esfuerzos del ministro Paganini, el directorio de ANCAP, la ministra de Economía, que obviamente han cambiado en esencia la gestión tanto del Poder Ejecutivo como de la empresa, esperando pacientemente los resultados y sabiendo de que esos resultados, por la ley de gravedad, es muy difícil que lleguen a buen puerto, nosotros vamos a continuar con el proyecto arriba de la mesa, esperando que, ojalá que no, pero que la ley de gravedad nos obligue en un tiempo que vaya a saber cuándo va a ser, no va a ser en la pandemia, ¿sí? Presentar y poner arriba de la mesa la discusión. Esa discusión tiene dos partes. Puede ser el proyecto que nosotros presentamos hace la legislatura pasada, o se puede calcar perfectamente el enviado por el Poder Ejecutivo. Ahora, antes tenemos que seguir pensando en algunas cosas que yo les invito. ANCAP. El nombre ANCAP, ¿tiene vigencia? Yo les diría que no. El nombre ANCAP es Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Por lo pronto, alcohol no produce más. Y en algún momento, previo a la desmonopolización de los combustibles, la lógica es que no produzca más Portland, que sea Administración Nacional de Combustibles, para reforzar a la empresa pública, que nadie la quiere afectar. Quiere que sea robusta y que compita como compite el Banco de Seguro del Estado o ante con los privados. Que en cualquiera de las dos ocasiones, los debates, y basta con ir a los antecedentes parlamentarios o de prensa, fueron exactamente igual. Cuando el gobierno del 90, el Partido Nacional, desmonopolizó los seguros de automóviles, volvieron a la carga los mismos argumentos que hoy. La estrategia, la soberanía, la joya de la abuela, la empresa pública como beneficiaria de las arcas del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó de otra forma cuando la competencia del mercado de los celulares, porque en aquel momento Movicom fue la primera empresa que salió con los celulares. Ahí se dio de otra forma. Pero a lo que quiero ir es que tenemos que tener el proyecto que lo tenemos con Germán, y eso debería de tener un peso importante porque somos de dos partidos distintos, de los 5 que integran la coalición de gobierno, porque el Partido Colorado es un partido trascendente y determinante a la hora de poner los temas arriba de la mesa. Y previo, mientras tanto, insistir con eso. Bueno, vamos a llamar ANCAP, Administración Nacional de Alcohol, de Combustibles, Alcohol y Portland. Bueno, ese es un tema que se los dejo para discutir. El subsidio del boleto, que es otro de los mitos a derribar. Nosotros hicimos un cálculo con unos amigos sobre qué pasaría si se pudiera hacer un fideicomiso para electrificar el transporte urbano de Montevideo a través de los ingresos que el transporte tiene. Y terminar de una vez y para siempre con ese subsidio cruzado que favorece solo a los montevideanos. A los gurises y a los productores de Casupá no lo favorece. A los de Belén, donde está Germán, no lo favorece. Este es un país que se dice descentralizador, pero que subsidia la centralización del transporte en los límites de Montevideo. Bueno, pero para terminar con ese debate, que puede tener algún impacto político,
pensemos en un fideicomiso para electrificar todo el transporte urbano. Ustedes que usan los ómnibus saben que el ómnibus que no hace ruido, dice eléctrico, y ustedes se lo toman, anda igual que el que anda gasoil, hoy, en la actualidad, ahora. El gobierno del Partido Nacional, en el año 93 y 94, renovó toda la flota de aquellos entonces. Germán se puede acordar. Fue una enorme evolución. Bueno, hagamos lo mismo electrificando la flota de transporte urbano. Y así otra solución. O sea, lo que quiero ir, y voy redondeando para que escuchar a mi amigo Germán, es, este no es un tema filosófico del tío Sam neoliberal que lo que quiere es atentar contra las empresas públicas y el estado de bienestar como fundamento de la felicidad uruguaya. No, este es un tema del mundo real versus el mundo del status quo establecido hace casi 90 años. El mundo real pide combustibles esencialmente más baratos y este status quo no se lo puede dar porque se retroalimenta a sí mismo. Es como ese algoritmo de las plataformas digitales, que uno habla de cualquier cosa y enseguida le aparece lo que habló en una cuenta de Instagram. Bueno, ese algoritmo que a uno lo retroalimenta, bueno, el status quo de ANCAP se retroalimenta a sí mismo y no permite ese paso para salir de la zona de confort, como han salido otras empresas, esas empresas públicas. Mientras eso no se dé, mientras estemos con 77 fallecidos como el día de hoy, mientras estemos apretando las marcas con la pandemia, mientras estemos generando un tiempo para que nuestros compañeros, los ministros Paganini y Arbeleche y el directorio de ANCAP demuestren que la solución aprobada en la ley de urgencia y consideración puede bajar los combustibles, nosotros vamos a esperar pacientemente. Este es un gobierno muy campero, a la prueba me remito, saben la evolución del precio del crudo, lo que fue estos últimos meses, y los anuncios del gobierno en mantener el precio de los combustibles, donde marca la ineficiencia más absoluta, porque todos nosotros nos comemos 30 millones de dólares, ¿sí?, que va a ser la pérdida por no subir los precios de los combustibles. Y nadie se pone a pensar qué hubiese pasado si hoy no fuera solo ANCAP el que vendiera combustible. Pero voy terminando por acá para no aburrirlos y escuchar atentamente la palabra de mi amigo Germán. Bien, muy reflexivo lo que tú nos comentabas recién, Sebastián. Me gustó particularmente cómo trajiste a colación el tema de que si bien esto es algo que se relaciona bastante con el Partido Nacional, no es solo el Partido Nacional el que está metido acá, y un poco también recordar ese rol que tuvo Jorge y que tuvo también su partido, porque hay que decirlo, en la defensa de la desmonopolización, que es en definitiva la defensa también del uruguayo. Así que, Germán, te escuchamos a ti. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a toda la Juventud Blanca por la Libertad. La verdad que como senador de la coalición, pero también en mi condición de senador del Partido Colorado, es un honor que nos hayan invitado, que nos hayan tenido en cuenta para poder estar con todo este hermoso grupo de jóvenes del Partido Nacional, pero también vemos a determinados actores que les interesa el tema y que han tenido la amplitud y que me parece muy positivo que la apertura a que todos puedan ingresar, no importa de qué partido sean, no importa si están a favor o en contra, se trata de la libertad y se trata de generar ideas y espacios para poder construir en este tipo de acciones y de pensamientos. Así que primero que nada, felicitaciones, muchísimas gracias, y la coalición también se cultiva, estas cosas cultivan, y por lo tanto me parece que yo voy a comenzar con ese escenario. Voy a comenzar con ese escenario, porque José ha sido y es casi, en los últimos tiempos, casi nuestro principal asesor
en todos estos proyectos y en estas iniciativas que estamos impulsando con Sebastián. José, de una u otra manera, siempre está presente y siempre está generando, y hemos tenido también Zoom con organizaciones, con gremios, con federaciones, y hemos estado planteando también el escenario de impulsar esto, y por lo tanto los técnicos nos sentimos gran parte representados por lo que dice Matonte. Ahí yo lo que diría, José, que anoté, para poder en el proceso, yo sacaría la parte que habla, proceso continúa con falta de transparencia. Porque en verdad no estás queriendo hablar de la transparencia que estaríamos viendo, que estaríamos pensando, estás hablando de la transparencia de que parece que no tendríamos claro el futuro o el camino. Pero igualmente, así a leerla solo me sonó y dije, me quedé con ese escenario de que sé que igual que tú, pensamos de que en realidad estamos confiando plenamente en quienes están hoy en la conducción del Ministerio de Industria, ANCAP y del gobierno en sí en general. Entonces hablaría, y me di cuenta enseguida que estás hablando de esa transparencia de proyectos o de intercambios, porque en verdad también hay una incomodidad importante con este tema, pero buscaría generar o cambiaría un poco esa plaga, alguna que otra expresión de que capaz no estamos todos coincidiendo con el rumbo, porque en verdad también si vamos a hablar de eso, también creo que tenemos con el proyecto de ley que vamos a impulsar con Sebastián, entre otras cosas, convencer a nuestro ministro Omar Paganini, que hace poco declaró la demonopolización de combustibles en este periodo de gobierno está descartado de plan. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es convencerlo que no, porque también estoy seguro que está buscando como nosotros en muchos casos la hoja de ruta para llegar a lo que tenemos que llegar. Y les cuento algo, me parece interesante e importante. Me escribió el presidente de ANCAP, y será importante lo que ustedes generan, lo que ustedes hacen, y las repercusiones que toman las cosas que están como jóvenes impulsando. Me escribió, y me puso para conversar en los próximos días con respecto a conocer el proyecto con Sebastián da Silva. Me pone también claramente, que comparte lo que me puso porque fue muy, muy gentil, y me pone, además de saludarme y de todo este tema de Germán, claramente, personalmente, que manifestaron su opinión, que entiendan mi posición, que en lo esencial estamos totalmente de acuerdo, Germán. Estoy seguro que en lo esencial estamos totalmente de acuerdo. Queremos tener una reunión y explicarlo personalmente cuando lo permita para poder darnos ellos su opinión. Lo que está bueno, para quienes estamos buscando los tiempos y la forma, es una buena acción, es una buena reacción. El presidente de ANCAP, sabiendo que estamos en este camino nosotros, nos tiene en cuenta y genera este mensaje que me mandó hace un ratito para juntarnos y él transmitirnos la opinión. Por lo tanto, me parece importante. Lo técnico habló José y me siento representado. He sido impulsor de todo esto y le agradecemos que esté dando esta lucha desde tiene que estar en lo productivo todo el día y además dar estas peleas. Nosotros lo hacemos profesionalmente a esto, por lo tanto nosotros estamos todo el día para esto. Así que claramente agradecerle a José que lo hace desde el impulso de buscar lo mejor para el país y lo mejor para Uruguay, dejando a veces su tiempo para hacer esto. Y por lo tanto te lo agradezco, José. Y sabes que tenemos muchas coincidencias. También te digo, les queda un deber a ustedes también. Ustedes no tienen a todas las federaciones o a todas las organizaciones todavía pronunciadas claramente con este tema. Me parece que eso lo tienen que hacer. Nosotros tenemos que, con da Silva, terminar de encolumnar el equipo político, diríamos. Y ustedes terminar de encolumnar también algunas que otras organizaciones que vendrían muy bien a darnos la espalda necesaria para impulsar este camino. Vamos a seguir tomando, porque no vamos a dejar de tomarlo y vamos a intentar cambiar de opinión. Y no saben lo duro que fue, porque luchamos mucho para llegar al gobierno. Muchísimo. Y la gran bandera de la coalición fue la ley de urgente consideración, fue la LUC. Entonces, en el medio de la LUC, tener que no votar, créanme que fue realmente un tema político que a mí, que vengo del otro periodo, que no se imaginan cómo me emocioné la primera vez que escuché el 18 en 31.
Le parecerá poco para el mundo, enorme para mí. Me pasé 5 años sentado allí con una mayoría absoluta, tremenda, casi sin debates, sin discusiones, una agenda armada, casi sin pases de proyectos de ley en comisión, y allí estaba la LUC, el sueño de todos nosotros, el que generaba todos los proyectos de ley, desde el más importante para las determinadas herramientas, como también de que ustedes son los números, son los dueños de sus números de teléfono. Como ellos decían, ómnibus, eso sí, había todo, porque claro, los proyectos de ley que no les interesaba, los habían puesto en los cajones, no pasaban a las comisiones y no iban al plenario. Terminaron votando los 600 y pico de artículos, casi 300. ¿No? El 18 en 31 fue importante y hoy es cada vez más importante y lo tenemos que cuidar. Entonces nosotros también tenemos que buscar los escenarios políticos. No es ir y llevar. Tenemos que cuidar a la coalición. Porque hay mucha gente que no la quiere unida y porque hay mucha gente que le sirve dividida. Y por eso, como José habló de lo técnico y Sebastián le dio los aportes al tema, yo me voy a permitir hablar un poco de política, de lo político. Que además también es un 18 en 31, que también hay varios temas del país que lo van a necesitar unidos. Y esta vez pasó por alto que a mí cuando venía el artículo 235, 236, 237, en primera instancia fue el 229, cuando venían los artículos 235, 236, 237, yo no paraba de pensar, que en verdad trabajaron muchísimo, mucha gente para que esos artículos generaran un escenario lo más inicial, diríamos. O sea, a mí me costaba votar contra o no votar algo que mis compañeros de la coalición habían impulsado. Y pensaba todo el tiempo, Germán, soñaste con el 18 en 31, ahora vas a hacer 17 en 31 y la primera vez que va a haber un 17 en 31 y por tu culpa. Después no terminó pasando porque fue 30 en 31, otro Frente Amplio. Los artículos 235, 236, 237 lo termina votando el Frente Amplio. Lo que manifestaba José, ver el grupo de ustedes, un poco a Sebastián, que le agradezco tan gentil las palabras, y que está haciendo una gran legislatura, Sebastián. Realmente, hasta yo tengo esas sensaciones que no sé cómo transmitírselas. Me encanta cómo sale a los Ruggeri, y cómo sale fuerte muchas veces. A su misma vez nos peleamos bastante porque yo le digo, Sebastián, vinimos a votar, nosotros somos gobierno, no le podés entrar a todo, porque cada vez que ellos hablan, Sebastián le entra. Entonces nosotros los colorados somos más, como decía en su momento, ¿no? Catani, nosotros vinimos a sacar los proyectos. El gobierno nos manda un proyecto porque quiere que se lo autoricemos, se lo demos al Ejecutivo y seguir gobernando. Entonces nosotros vamos a sacar la LUC, a sacar el presupuesto, a sacar que no se movilicen, a sacar, no a pelear, no a hablar. El gobierno vota, la oposición habla. Pero Sebastián le sigue costando entender eso. Yo también, todos tenemos nuestro ADN, todos tenemos nuestros perfiles y hay veces que realmente se hace difícil escuchar. Yo creo que no sé si vieron la última intervención que hice en el Senado también, de 5 minutos, que después me anduvieron buscando todo el día por el ambulatorio. Y hay veces que uno también en su sangre se enoja. Pero yo de entrada le iba a decir, cuando preparé esto y fui escuchando y vi el grupo intentar decirle o dejarle 3 o 4 conceptos puntuales diferentes a estos. Da Silva, estamos trabajando en un proyecto en donde tiene mucho de lo que habla Matonte. Así se va. Así mismo. Así estamos un poco los tres. Estamos buscando nosotros los tiempos políticos y los contextos políticos para convencer al resto de poder llevar a eso. Yo le tiro algunos que otros conceptos desde mi punto de vista como colorado. Yo soy hincha de las empresas del Estado. Yo quiero que compitan. Algunos matices de diferencia, capaz de lo que se puede decir. Yo soy hincha de las empresas del Estado. Yo quiero que compitan. Yo soy hincha que compitan. ¿Por qué? Porque yo creo que la competencia las potencia, no las termina. No es que vamos a generar un fin de algo. Vamos a potenciar algo.
A mí este Antel me llena de orgullo, que Movistar y Claro venían a comérselo crudo. No se lo comieron crudo. Antel se las ingenió a generar todo lo que es y brinda los servicios que brinda. Me encanta la cantidad de empresas de seguros que hay. El Banco de Seguro tiene el 70% del mercado. Es decir, que ahora llamás al Banco de Seguro y vienen así. Que si no, me voy a un seguro privado. Y antes yo llamaba y pasaban días sin venir. Lo mismo que el Banco República, que compite con otros bancos. Todo lo que ha generado competencia. Ganamos todos tenemos celular, todos pagamos razonablemente. ¿Por qué? Porque hay competencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos el combustible más caro de América y del mundo? Del mundo tercero, creo. Pero estamos en el podio. ¿Por qué no compiten? Y nadie deja el alma por ser eficientes. O capaz lo dejan las autoridades, pero de ahí para abajo el cuadro no corre. El cuadro no corre, no compite, porque sabe que sí o sí, a los únicos que tenés que comprarle es a ellos. Y eso genera lo que nosotros estamos compitiendo. Y además, como Jorge, soy liberal. Y me parece que esto es una cuestión también en ese escenario de libertad en todos los contextos. Y después también que compitan las empresas del Estado. Y eso me parece también es importante. Estoy convencido, el punto de partida es que quienes estábamos de acuerdo en aquel momento, de que en realidad por más esfuerzo que hicieran, porque trabajaron los artículos 235, 236, 237, no podrían haber tenido el 30 en 31. Y tendríamos que habernos quedado firmes en deróguese el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo, establecidos a favor del Estado y gestionado por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y por la ANCAP, de acuerdo con la ley número 8.764 del 15 de octubre de 1931. La prestación de dichas actividades ejercerá los términos y condiciones dispuestos por la reglamentación que a los efectos dictará el Poder Ejecutivo con el asesoramiento preceptivo de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, URSEA. Se establecerá un proceso de etapas orientado a preparar la ANCAP para la competencia con derivados importados, a la vez que se exhortará a la misma de acuerdo a las políticas fijadas oportunamente por el Poder Ejecutivo a desarrollar actividades portadoras de sus combustibles derivados. Artículo original 229, Mercado del Petróleo Crudo y Derivados, Ley de Urgente Consideración. La primera versión. Ahí estaba. Ahí estaba. Después, en varios escenarios, algunos más, algunos menos, tuvimos que cuidar algunos que otros aspectos y más en el cambio de responsabilidades en este país después de 15 años. Y nosotros también tenemos que tener responsabilidad. En algunos que otros casos, no disciplina partidaria, sí responsabilidad. Y en este caso, el proceso que tenemos que empezar a elaborar es buscar, esto nos está costando más, pero buscar que en el futuro, en breve, yo lo escribí, la desmonopolización de los combustibles llegue al Uruguay, como llegó la de Antel, la de Banco Seguros, la del Banco República, y en todos esos casos ganaron los uruguayos. Les seguiría hablando, y más cuando veo tanta gente participando y tanta gente joven y tan atenta. La verdad que muy gentiles. Este tema recién empieza, así que nos vamos a tener la oportunidad de ver todas las veces que ustedes quieran y se pueda aportar. Seguir trabajando contigo, José, de la manera que estás haciendo en este y varios temas, que lo de ustedes es un gran aporte, y con vos, Sebastián, que nos conocemos de hace un paso, el único senador que me dice sapo, así que me conoce de chico. Es un gusto estar trabajando en el Parlamento, y como te le decía el otro día con el loco Botana, digo, está buena la línea de tres cuando hay que salir jugando desde el fondo. Estoy a la orden. Bueno, bien. Excelente ponencia, Germán. Excelente, la verdad. Una cosa que esto tendrá que decir al final, pero como se coló el asunto, la voy a decir ahora para que sepan, estén al tanto también todos.
creo que el año pasado, cuando se estaba, sí, el año pasado, cuando se estaba tramitando la LUC en el Parlamento, Juventud Blanca por la Libertad tuvo una reunión por Zoom con el actual ministro Paganini, y recuerdo, y esto está grabado en nuestro canal de YouTube, al cual invito a todos los que están escuchando a ir y verlo, dijo que él iba a luchar por la desmonopolización. Saquemos todas nuestras propias conclusiones, y está grabado para el que quiera verlo. No somos obsecuentes acá, somos oficialistas, no obsecuentes. Bien. Permitime, Facundo. Sí. No, esa grabación no se contradice, ¿sí?, con el pensamiento del ministro. O sea, No, para nada. Con el pensamiento personal o de él, sea, no. La realidad política quizás lo tiene frustrado al ministro, al igual que a Germán y a mí. Porque el que redactó ese artículo fue el Ministerio de Industria. Era eso. No, sí, me parece bien la intervención. Yo le decía los efectos de lo que es separar un poco lo que es la opinión personal, de la cual todos estamos al tanto, y lo que es la institucional. Para el que quiera verlo igual, el material está disponible y no es contradictorio. Bien. Vamos a pasar ya porque el tiempo apremia, un pequeño espacio de preguntas que nos vienen haciendo, quienes nos escuchan, y voy a tratar de ser breve, así que comenzamos. Quizás responda el que se sienta más cómodo, José, Sebastián, Germán. Bien breve vamos a hacer. Acá Camila nos pregunta, perdón. ¿Cuáles creen que son las principales razones por las que no se quiere desmonopolizar ANCAP? Por las que no se quiere desmonopolizar ANCAP. Una sola parte es, no hay consenso político, y hay en la coalición las mayorías insuficientes para hacerlo. Esa es la realidad. Bien. José, ¿te interesa decir algo respecto de eso? Y para mí también hay otra cosa, bueno, una es el componente ideológico, tiene nada que hacer en esta conversación, el tema ideológico, y otra es quizás el miedo al cambio, a lo desconocido. Entonces, hace unos pocos días me hicieron una acotación en una charla que me pareció muy buena y capaz que ustedes para los más jóvenes resulta más apropiada. A pesar de que no era un monopolio, el tema Pluna, que se dio hace 4 o 5 años. Y recuerden lo que pasaba cuando se iba a vender Pluna. Salieron en defensa de un falso patriotismo. ¿Y qué vamos a hacer sin aerolínea de bandera? ¿Qué vamos a hacer? Uruguay va a quedar aislado, porque somos un país chico. Todas las mismas razones que ponen ahora. ¿Y qué pasó? Y no hay Pluna, y nombren a alguna persona que se haya quedado aislada del mundo. No pasa, no suceden esas cosas, pero el miedo al cambio lo frena. Sí, coincidimos en eso. Bien, vamos con una segunda pregunta. Esta es para Germán, y me consta que hay gente del Partido Colorado acá también, así que corresponde Saludos. un legislador, sí, corresponde que la conteste un legislador de su partido. ¿Cree que el Partido Colorado reconsiderará su postura hacia la desmonopolización? Bueno, conté que está pendiente esto con el presidente ANCAP, que me llamó y que me dice textualmente también de que me parece que en su respuesta me genera expectativa, porque sabe hace mucho tiempo de cómo hemos venido pensando nosotros dentro del partido, ¿no? Entonces digo, me genera expectativa de, quisiera que entendieras mi posición, porque en lo esencial estamos totalmente de acuerdo. En lo esencial estamos totalmente de acuerdo. Me genera expectativa. Yo hablé con Paganini, le dije, me parece que
Ministro, ¿usted quiso comunicar tal cual lo que dijo en las declaraciones? Que los que estamos en la idea del proyecto, me dice, en realidad transmitió un contexto en donde alguien que es técnico más que político, utilizó la frase como que ve que así como vamos, es difícil que en este periodo se logre. Pero no quiere decir que no avancemos caminando hacia allí. Pero lo vi con la apertura de poder hablar. Yo siento que hay más hinchas en el cuadro para generar y llegar a esto. Y me parece que lo que tenemos que ir sí, generando los espacios. A mí me insistieron bastante que votara el 235, 236, 237. Y ¿saben qué? Están muy mejorados a lo que venía. Mejorando muchísimo. Yo no lo voté porque estaba plantado en el 229. Estaba plantado en el 229. Para mí ese era el gesto que yo le tenía que dar en el compromiso país. Porque al final del día, acá lo que tenemos como compromiso todos los gobernantes de la coalición, y va a ser clave para renovar, es que le dijimos a los uruguayos que el combustible le iba a llegar más barato para producir y más barato para andar. Acá enfrente, acá yo lo veo en las luces, lo veo allí, sale, es 4 veces menos, acá en Concordia, en Argentina. 4 veces menos el combustible. Está cerrada la frontera. Cuando abran el puente, no se imaginan lo que va a hacer hacia allí. Que realmente la diferencia de precio es increíble. Algo hay que hacer. Por lo tanto, tenemos un compromiso. Por lo tanto, le digo, yo soy optimista. Yo soy optimista. Y creo que el proyecto de ley que vamos a presentar, es un proyecto de ley para empezar a mover. En verdad, es un proyecto de ley con la apertura para buscar los consensos de la coalición y para buscar los aportes de la mayor cantidad de actores posibles para lograr eso. Nosotros vamos con la base, con los aportes, pero en verdad no estamos a ver, en el periodo pasado ni se hablaba, era así se votaba. Este gobierno es sin trauma, como dijo el presidente Lacalle Pou. De la ley de urgente consideración en el Parlamento hicimos casi 400 modificaciones, en 600 y algo. Eso antes no existía. Sin trauma modificamos, generamos un montón de cosas que se llevaron desde el Ejecutivo. Lo mismo en el presupuesto nacional. 200, 250 modificaciones. Se llevó desde el gobierno nacional. Por lo tanto, hay apertura. Doy fe que hay apertura. Y hay un escenario que en ningún caso se generó contextos de marcar la disciplina partidaria. Miren que, por ejemplo, ahora se viene el tema de la forestación, que tiene media sanción en diputados y que votó Cabildo Abierto. Y que para mí realmente es un tema bien crucial para el país, que nosotros vamos a tener que encarar y cuidar la coalición. Que realmente esa media sanción es un tema tremendo para lo que es la forestación en este país. También es un tema polémico y que nos puede encontrar en determinadas áreas. Por lo tanto, creo que hay que encontrar los tiempos. Yo soy optimista, que en verdad todos los artículos 235, 236, 37 van marcando que nos van a ir demostrando que irían bajando el precio de los combustibles. Eso es casi ya imposible. Tendría que haberse aumentado un 18%. El petróleo está a 63, 64. Tendría que haberse aumentado un 18% y por una decisión política, no del mercado, política, no subió. Por lo tanto, eso también no subió ahora, está pendiente. Va a ser muy difícil ir camino a que bajen los precios. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir sin trauma, sin vencidos y vencedores, que definitivamente liberemos y exploremos, como exploramos en los otros casos, la oportunidad y la posibilidad de que la competencia baje los precios para los uruguayos. Un tema aparte. Lo que nosotros con Germán vamos a hacer en este tiempo es, nosotros con Germán soñamos con que el proyecto no tenga 2 firmas, sino que tenga 10, 12 o 14 firmas, incluidas alguna firma de algún integrante del Frente Amplio. Vamos a ir a buscarlos también, a poner esos temas arriba de la mesa, a poner la realidad versus la zona de confort y algún integrante de Cabildo Abierto. Porque esto no es por perfil, esto es una reforma estructural que en Uruguay se debe. ¿Para qué? Para que los combustibles sean más baratos y para que ANCAP no quede vetusta.
en 5 años, por esta ruta de la patria, la mitad de los vehículos van a ser eléctricos. Y nosotros vamos a seguir manteniendo la estructura de ANCAP. Era eso. Buscar que no se agote solo en Germán y en Negro da Silva. Vamos a ir al Frente Amplio a buscarlos también, a golpearle la puerta. Este es un tema de opinión pública, de sentido común. ¿O a ustedes se imaginan que todo el votante Frente Amplista está de acuerdo con el monopolio ANCAP? Bajo ninguna circunstancia. Hay muchos votantes del Frente Amplio que no están de acuerdo con mantener el monopolio tal cual. Y a ellos vamos a ir a buscarlo. Era eso. La mejor de las suertes en esa proeza. De más decir que cuentan con el apoyo de quienes aquí hablan. Bien, les haría más preguntas, pero la realidad es que el tiempo apremia y ha sido sobradamente productiva la instancia. Los invito, una vez más, a quienes están escuchando ahora, a seguir a JBL a través de sus redes. El Twitter es @JBL1836, y después ahí tienen las demás. En YouTube inauguramos hace poco, que estamos subiendo todas las grabaciones. Esta grabación va a ser subida para el que quiera verla. Y invitamos a eso, básicamente. Yo agradezco realmente a los integrantes por todas las ponencias, estuvieron excelentes, por no decir que magistrales. Un gran trabajo, y bueno, esperemos que este proyecto florezca y dentro de lo posible también que dé sus frutos. Van a encontrar un aliado incondicional de acá, en esta juventud. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas Gracias, gracias. Joe. A ustedes. Muchas por favor. gracias.